Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, val haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, val haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nisi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nisi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai.
es el Señor. Santo es el Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. Bechuneren el Adonai, Nadia Latzoy Yishenu. 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 Nekama panav betorah, Izmirov Nadia lo, Ki el Gadol Adonai. Nekama panav betorah, Izmirov Nadia lo, Ki el Gadol Adonai. Hoy está, las montañas son de Él. La tierra en sus manos hoy está, las montañas son de Él. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. 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 Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el
Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem. Bienvenidos una vez más a este estudio del libro de los Salmos. Todos los miércoles a la misma hora estamos aquí. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo número 9. Durante todo este tiempo se han hecho muchas consultas. Se ha estado leyendo mucho para poder traer ante ustedes un estudio en el que podamos todos ser edificados, y le damos gracias al Señor porque Él nos permite reunirnos para estar allí meditando en su palabra, para aprender más, para poder crecer más en el conocimiento de Él. Entonces, mis amados hermanos, ahí donde están, los invito a que juntos podamos en esta noche estar aquí atentos, a que podamos buscar nuestras Biblias y que podamos meditar en lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta noche. Así que los invito a que estén atentos ahí. Vamos antes de iniciar, a orar, a darle gracias al Señor por permitirnos este espacio y que sea Él ayudándonos en medio de este proceso. Amado Padre, bendito Rey, Señor, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por todo el privilegio, Señor, que nos has dado de conocerte a través de tu palabra. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu provisión, por tu sustento, por cuidarnos, por protegernos, por librarnos de todo mal. Padre, gracias te damos, Señor, por tu benevolencia. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias te damos, Padre eterno, por nuestras familias. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles, seas tú guiándoles en todo momento, Señor. Padre, en tus manos encomendamos la vida también de mis hermanos en la fe. Ayúdales, fortalece a tus hijos, guía a tu pueblo, Señor, conforme a tu palabra. Delante de tu presencia, Señor, los colocamos para que seas tú protegiéndoles, guardándoles, Señor, librándoles de todo mal. Bendice también la vida de nuestro pastor, bendice a su familia. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndole, guiándole, Señor, derramando de tu sabiduría, de tu entendimiento sobre su vida, Señor. Gracias te damos también, Padre, por nuestra ciudad de Cartagena. Gracias por nuestro país, Colombia, Señor. Gracias te damos por cada uno de sus dirigentes, cada alcalde, cada gobernador. A nuestro presidente, Señor, lo colocamos en tu presencia, Rey amado. Derrama de tu sabiduría, entendimiento, Padre, para que en este país se puedan tomar decisiones, Rey amado, correctas, decisiones, Padre, aferradas al temor tuyo, Señor. Padre, gracias te damos por este momento, Señor, que una vez más nos permites congregarnos en tu nombre, Señor, a través de estos medios. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de compartir tu palabra, de poder, Señor, meditar una vez más en ella, Señor. Gracias. En esta hora colocamos, Señor, este espacio en tus manos. Sé tú permitiendo que podamos ser edificados una vez más y que seas tú glorificado, Señor, con todo lo que vayamos a compartir. Te damos gracias en este momento, te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar compartiendo el capítulo número 9 del libro de los Salmos. Vamos a iniciar mirando, como siempre, algunas versiones bíblicas en la que pues vamos a mirar hoy muchos detalles. En mirar diferentes versiones nos ayuda a poder ver de manera un poco equilibrada los textos escritos y también algunas versiones que de pronto nos dan un poco más de claridad con respecto al idioma en que fueron escritas. Entonces vamos a mirar primeramente la versión la cual ha sido base de este estudio, que es la Torá viviente, la versión Torá viviente. Entonces aquí vamos a iniciar mirando el título que tiene el Salmo. Dice Tefilá, o sea, oración en acción de agradecimiento por la justicia de Adonai al músico principal sobre Mutlaben, referente a los secretos del Hijo,
a los secretos del Hijo. Tejilín de David, Salmo Tejilín número 9. Esta versión, hay algo que vamos a mirar y que tiene una diferencia con respecto a las otras, es precisamente en el título la palabra Mutlaben, y vamos a ir mirando, no lo voy a leer, vamos a ir mirando el título que tienen algunas otras versiones, y pues más adelante vamos a ir mirando verso por verso y vamos a ir detallando todo lo que tiene el Señor para nosotros en esta noche. Entonces, además de esta versión, comparto con ustedes en esta noche la versión Reina Valera actualizada de 1989. Vamos a ver cómo dice acá el título. Está inmerso en el verso número 1, dice al músico principal sobre Mutlaben. También aparece Mutlaben en esta versión y dice que es Salmo de David. Y ahí mismo, de manera inmediata, inicia el verso número 1. Hay otra versión que es la versión Dios habla hoy, edición latinoamericana de 2002. Y esta versión dice alabanzas a la justicia de Dios. Y dice en el verso número 1, también está inmerso el título del maestro del coro para flautas y arpas. Mire que aquí ya no dice Mutlaben, sino que habla de flautas y arpas, Salmo de David. Esta es la versión Dios habla hoy. A manera de introducción, antes de ver otras versiones en las cuales quiero mostrarles otros detalles que tiene este capítulo, dice de la siguiente manera algunos comentarios bíblicos que estuve consultando para ver las diferentes formas como se ve este salmo, y vamos a ver que hay mucha coincidencia en este salmo. Dice un comentario de la Biblia de las Américas, dice originalmente los salmos 9 y 10, o sea 9 el que vamos a estudiar y el siguiente, constituían un solo poema. La versión Septuaginta y la Vulgata latina y algunos manuscritos hebreos así los consideran. El Salmo 10 no tiene sobrescrito, o sea, no tiene un título, lo que es una excepción entre los salmos del 3 al 41, excepto el 33. Los dos salmos están unidos por un acróstico interrumpido. Entonces ahí ya vamos a mirar más adelante ese acróstico con las letras del, aquí dice alfabeto hebreo. Aquí hay una cosa que también tenemos que corregir. Vamos a hacer un énfasis en eso. Y son muy similares en lenguaje a los salmos 25 y 34 y 37, que también son acrósticos. El salmo número 9 es un himno de acción de gracias a Dios por su justo gobierno, mientras que el Salmo 10 es un lamento. Una combinación similar ocurre en los salmos 27 y 40. En estos salmos, las obras maravillosas de Dios en el pasado proveen la base firme para la petición del salmista frente a las nuevas pruebas. Esto es según la Biblia de las Américas. Hay otro comentario que es de la Biblia Nueva Versión Internacional, que concuerda con que el Salmo número 9 y 10 son un solo poema, era un solo capítulo. Y nos dice que veamos la Septuaginta, que ya más adelante pues la vamos a ver, que forma un acróstico siguiendo el orden del alfabeto hebreo. Y por último vamos a ver otro comentario de la Biblia Reina Valera, que dice que los salmos 9 y 10 del texto hebreo forman en realidad un solo poema. También concuerda, como lo muestra el empleo del procedimiento que llamamos acróstico. Esta forma de composición hace que la oración tenga una estructura bastante compleja en la que se combinan varios géneros: canto de acción, de gracias, alabanza y súplica, con reiteradas expresiones de confianza en el Señor. Entonces vamos a ver ahorita y a confirmar esto que nos están diciendo estos comentarios bíblicos con respecto a que los salmos tanto 9 como 10 eran un solo poema,
y nos dice que consultemos la Septuaginta. Yo estuve consultando una versión en español de la Septuaginta, pero antes vamos a ver la Biblia, una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén, tercera edición. Pues aquí hay algunos detalles interesantes. Aquí vemos que tanto está el capítulo número 9 y el capítulo número 10 que les traje esta noche, pero vemos que están unidos a través de estas palabras que están aquí. Estas palabras son la pronunciación de las letras, unas letras hebreas que pertenecen al alefato, porque no se dice alfabeto, se dice alefato hebreo. Resulta de que cuando hablamos de alfabeto, la palabra alfabeto ni siquiera es para dirigirse al grupo de letras de nosotros, hablando de español. No podemos decir alfabeto porque la palabra alfabeto tiene que ver con el grupo de palabras de origen griego. Por eso se llama alfabeto. Tiene que ver, la primera letra de ese grupo de letras griegas es la letra alfa. Entonces por eso se llama alfabeto. Entonces cuando nos referimos a nuestro idioma, que se debe decir es abecedario. Para nuestro idioma debería decirse, lo correcto es abecedario. Para el grupo de letras griegas debería ser alfabeto, y para el grupo de letras hebreas debería decirse o debe decirse alefato, así como también el grupo de letras árabes, si no estoy mal, se debe decir alifato, porque la primera letra es alif. Entonces vemos que aquí empieza con alef, la primera letra del alefato hebreo es alef. No están en orden las letras, hay algunas letras que se saltan y comienza una por una en ese orden de ese alefato, pero vemos que el orden de las letras continúa en el capítulo número 10. Entonces vemos que de cierta manera estos dos capítulos están unidos por este acróstico que tiene como fundamento el alefato hebreo, cada una de las letras del lenguaje hebreo. Entonces ahora sí, vamos a ver una versión en español de la Septuaginta, que así como también una versión vulgata, pero no la vamos a ver hoy, solamente vamos a ver la Septuaginta, la versión en español. Pero antes de ir, mire, notemos que aquí en el capítulo número 9 solamente hay 21 versos y en el capítulo 10 hay 18. Entonces vamos a ver que en esta versión de la Septuaginta del señor Guillermo Hahnemann, este capítulo 9 tiene 42 versos. O sea, aquí están los dos capítulos 9 y 10 sumergidos en uno solo. Entonces, si notamos, aquí ya en esta versión en español de la Septuaginta, aquí nos aparecen las letras ya del abecedario. Ya aparece la A, la B, la C, la D, la F y así sucesivamente. Entonces vemos que este poema está compuesto por un acróstico que representa las letras. En el caso de la original, las letras del alefato hebreo. Entonces continuamos, vamos a ver otra Biblia que también otra versión que nos muestra este tema del acróstico, que es la versión textual, la segunda edición. Mire que aquí aparecen las letras del alefato en orden, como les dije, se saltan algunas, pero comienza a colocarles las letras y eso hace parte del acróstico de que estuvimos hablando. Entonces inicia aquí el director del coro sobre Mut Laben. Fíjate que esta versión textual también habla de Mut Laben. Y en el capítulo número 10, mire que llega hasta el verso 20, de la misma versión, sigue el orden
del acróstico, teniendo como fundamento las letras del alefato hebreo. Entonces, tanto el capítulo número 9 como el capítulo número 10 están unidos, debería ser un solo capítulo. Entonces, a continuación, vamos a mirar, vamos a seguir mirando algunos puntos importantes que tienen que todavía ver con la introducción. Y tiene que ver con esa palabra mutlaben que estuvimos mirando en el título de algunas versiones. Y según la Reina Valera, esta frase o palabra traduce probablemente con instrumentos de música. La Reina Valera lo traduce como si fueran instrumentos de música. La Biblia Dios habla hoy la traduce como para flautas y arpas, aunque dice que es un texto probable, es la interpretación probable porque proviene de un hebreo oscuro, un hebreo no conocido. Sobre mutlaben viene del hebreo que realmente se debería pronunciar al-mutlaben. Es una expresión hebrea cuya explicación no se conoce, pero que algunos traducen cerca de la muerte del hijo, cerca de la muerte del hijo. Entonces, vamos a ver algunas diferentes conclusiones a las que se ha llevado con respecto a esta frase. Y en el diccionario Strong, la concordancia, nos encontramos con estas palabras, almut laben, que se escribe así de esta manera en el lenguaje hebreo. Y nos encontramos que cada una de estas palabras significa de la siguiente manera. Al significa por mut, muerte, la para, ben el hijo. La ben el hijo, para el hijo. Entonces, según esto, debería, el significado de estas palabras debería ser por muerte para el hijo. Por muerte para el hijo. Aún en el diccionario Strong nos encontramos mutlaben, morir por el hijo, probablemente título de un canto popular. Entonces, eso es lo que la mayoría dicen a que se refiere esta frase. Pero vamos a ver algunos otros puntos que tienen que ver con esto. Y es que hablando ya de la muerte del hijo, el significado que algunos le dan, algunos otros estudiosos y conocedores de la gramática hebrea no están de acuerdo con esta interpretación, ya que dicen que sería algo ilógico teniendo en cuenta la forma como inicia el salmo. El salmista inicia diciendo que se alegrará y se gozará. Por lo tanto, no concuerda con una muerte de alguien. O sea, si es así, entonces David el salmista debería estar triste, ¿ya? Y de pronto iniciando el salmo con unas palabras completamente diferentes. Por eso es que algunos no están de acuerdo con esa interpretación. Pero vamos a ver lo que otros piensan de esa frase. Otros dicen de la siguiente manera. Otros dicen que Laben era el nombre de un enemigo de David y luego de vencerlo el salmista compone este canto. Obviamente, como era un enemigo, según ellos, entonces David estaba gozoso, estaba alegre. Otros también dicen que este salmo fue compuesto en honor a un cantor de David, de los que hacía parte del coro, que había muerto en la guerra. Entonces David le compone este canto, este himno. Entonces otros dicen que este salmo fue compuesto por David después de la muerte de su hijo por castigo por su pecado, después de que David pecó con Betsabé y la muerte de Urías Eteo, cuando después de eso el Señor pues lo castiga, le quita a su hijo, y en medio de toda esta situación muchos dicen que este salmo fue compuesto en ese instante, en ese momento. Otros dicen que este salmo está relacionado con la alegría y el gozo que sintió David después de haber derrotado a Goliat. Por eso, si se significa la muerte del hijo de los filisteos.
Entonces, muchos dicen eso. Recuerden que en el capítulo pasado también estuvimos hablando de que el capítulo anterior también pensaban que había sido escrito en esa noche después que David había matado a Goliat, por lo que hay un verso, creo que es el verso 3, que dice que él veía las estrellas, contemplando las estrellas, las maravillas del Señor. Y por último, otros dicen que la palabra Almud es una sola palabra, la cual la unen, hacen una unión de estas dos palabras, Almud, la cual significa eternidad. Y por lo tanto la frase quiere decir eternidad para el Hijo. Entonces estos que mencionan que unen estas palabras, ellos dicen que es más lógico esta interpretación, teniendo en cuenta todo lo que dice el Salmo, y teniendo en cuenta que este salmo, según la forma como ellos lo miran, es un salmo muy mesiánico, que habla de nuestro Señor Yeshua, y ya vamos a ver los detalles de esto. Dice que sería la mejor manera de poder comprender el salmo mirándolo desde este punto de vista. Entonces, vamos ahorita a ver, vamos ya a entrar al capítulo número 9, vamos a ir verso por verso, vamos a iniciar. Voy a en esta noche a traerles la Biblia, el idioma hebreo, cómo se pronuncia y lo que dice realmente en español, o lo que posiblemente la forma como se debe pronunciar. Dice el primer verso: Oded Adonai Behol Libi. Esta es la pronunciación de estas letras en hebreo que se deben leer de derecha a izquierda, no como leemos normalmente nosotros de izquierda a derecha. Y dicen: yo te agradezco a ti, oh Adonai, con todo mi corazón. Cantaré sobre todas tus obras maravillosas. Contaré sobre todas tus obras maravillosas. El salmista aquí inicia agradeciendo al Señor Adonai con todo su ser y confesando todas sus maravillas. La palabra del Señor nos muestra cuán importante es que hagamos las cosas de corazón. Yo creo que en muchas partes de la Biblia y nosotros durante el tiempo que conocemos al Señor y conocemos su palabra, sabemos cuán importante es que nosotros hagamos las cosas de corazón, ¿ya? En Mateo capítulo 15, verso 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor menciona este verso haciendo énfasis en un verso que aparece en la Tanat, más que todo en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, que dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, aquí el Señor Yeshua, en Mateo, él recuerda estas palabras, y quizás un poco inquieto por la forma como las personas se acercan a él, y recordando esas palabras: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aún la verdadera conversión, se confiesa con la boca, pero se cree con el corazón. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso del 8 al 10, dice: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas al Señor, el Señor Jesús, Yeshua, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Recuerden que la palabra del Señor nos enseña que el Padre eterno siempre está mirando es nuestro corazón, más allá de cualquier cosa que podamos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros de labios podemos decir muchas cosas, de labios para afuera, pero quizás no es la intención que tiene nuestro corazón.
o quizás podamos hacer muchas cosas, muchas obras, podamos participar aún de compartir su palabra, pero ¿cuál es la intención de nosotros hacer lo que estamos haciendo? Entonces, el Señor no mira nuestras acciones, no mira nuestras palabras, sino mira lo que está en nuestro corazón. Y eso lo dejó claro el Señor cuando el Padre Eterno escogió a David para ser rey sobre el pueblo. El Señor mandó a Samuel y le dijo, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Mira el corazón. Entonces, también cuando se trata de agradecer, de exaltar, qué es lo que está haciendo el salmista aquí al Señor, debe ser con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Por eso, uno de los mandamientos del Señor, que muchos conocen como Shema, escucha, oh Israel, que está en Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto y qué es lo que está dando a entender a David cuando está diciendo en este primer verso que con todo su corazón se está haciendo referencia a que con todo su ser, que lo está haciendo de manera transparente, que lo está haciendo de manera espontánea, que está siendo sincero delante del Señor, ¿ya? Que con todo su corazón lo está haciendo, que con todo su corazón él está agradeciendo al Señor, está con todo su corazón va a contar sobre todas sus maravillas. Una de las cosas que sucede cuando el Señor nos permite convertirnos a Él, cuando el Señor nos llama a nuestro corazón, quita el velo de nuestros ojos, nos permite ver, entender, comprender su palabra. Cuando nosotros vemos la condición en la que estábamos nosotros y comprendemos todo esto de la salvación del Señor para con nosotros, nuestro corazón se llena de regocijo, se llena de alegría, se llena de una pasión para con el Señor, un deseo de poder contar con todas sus maravillas, de poder predicarle a muchos otros. Y eso era lo que estaba tratando de David decir aquí. Había un gozo, había un agradecimiento en el corazón de David, que quería contar todas las maravillas, las obras del Señor, todo lo que el Señor había hecho. Y eso nos pasa a muchos de nosotros cuando llegamos ante el Señor, donde somos llamados por Él, somos inquietados, cuando el Señor quita ese corazón de piedra y coloca ese corazón de carne obediente que procura obedecer sus instrucciones. El Señor nos llena de su conocimiento y eso nos llena a nosotros de mucho regocijo, y hay una pasión en nosotros, comienza a crecer una pasión en nosotros de poder anunciar lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él significa para nosotros. Entonces vemos aquí que David, ese era el anhelo que él tenía en ese momento. Ahora, pero cuando hablamos de corazón, de la intención del corazón de aquí que David habla y que ya vimos todo lo que implica pues esto, hay que tener un cuidado, o hay que tener en cuenta algo muy interesante, muy importante. Pues muchas personas se justifican diciendo que lo importante es que el Señor conoce su corazón, o que conoce la intención de su corazón. Pero esa frase a veces la dicen para no hacer las cosas como el mismo el Señor las ha ordenado, como deben de ser correctamente estipuladas por el Señor. Y recuerden que nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, las intenciones de nuestro corazón deben de estar alineadas con nuestras obras, nuestras palabras, con nuestra obediencia. Si realmente nuestro corazón está alineado para con el Señor, está agradecido con el Señor, eso se debe manifestar, y se va a manifestar con nuestras obras, y se va a manifestar a través de nuestras palabras, ¿ya?
Entonces, es importante resaltar esto porque a veces hacemos las cosas por hacer, a veces leemos la palabra como por un rito, para sentirnos bendecidos de cierta manera. Vamos a la iglesia para sentirnos bendecidos. Vamos a... oramos muchas veces para sentirnos que la bendición y la prosperidad del Señor está sobre nuestras vidas, pero en nuestro corazón no hay ninguna intención de obedecerle. No hay ninguna intención de conocer sus mandamientos y de procurar cumplirlos. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado. Quizás esto se debe enseñar para evitar la religiosidad, para que nosotros sepamos cuán importante es hacer las cosas, la obra del Señor, pero saber que todo lo que hagamos lo hagamos de manera consciente, no de hacerlo por hacer, no de tomar la palabra como algo místico, como algunos lo toman, y ese es un punto que quiero compartir en esta noche. Y sobre todo sucede mucho con los salmos. La gente se acerca mucho a los salmos, pero se acerca de manera un poco mística, pensando que con solo leer el salmo ya está protegido, ya es próspero con solo leer determinado salmo, no le va a pasar nada porque ya leyó, ya recitó el salmo. Y es un tema peligroso. Un tema peligroso porque no se trata de eso. Nosotros nos gozamos en la palabra de Dios al leerla, pero la palabra del Señor va mucho más allá de poder recitarla, de poder hacer como especie de un rezo, como quizás muchos hacen. La palabra del Señor tiene mucha riqueza para tomarla como un recital solamente. Entonces, quería tocar ese punto porque a veces en todo lo que he indagado con respecto a los salmos, me he encontrado con cosas que me he sorprendido. Aún cosas en internet donde la gente coloca como que escríbenos y nosotros te personalizamos este salmo y será lleno de muchas bendiciones, serás próspero. Escríbenos si tienes problemas de esto, problemas de aquello, que aquí leyendo este salmo te lo personificamos y serás de mucha bendición, algo así. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que encontramos en internet, hay que filtrarla con la palabra del Señor para evitar caer en información que no es correcta. Entonces, seguimos, vamos ahora al verso número 2. El verso número 2 dice de la siguiente manera, aquí están las palabras hebreas, y dice: estaré gozoso y me alegraré en ti, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Jaelión, dice esta versión. La versión que estamos utilizando como fundamento es la versión de la Torah viviente. Y aquí dice, oh Jaelión. Entonces, en la versión, la Biblia de las Américas, este mismo pasaje dice: en ti me alegraré y me gozaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Entonces aquí vemos que la palabra esta, Jaelión, lo que significa es Altísimo. Y este es un título muy antiguo que se le dio al Señor, que afirma su autoridad y dominio universal, y eso lo podemos comprobar en Génesis capítulo 14 verso 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, mira aquí Dios Altísimo quiere decir esto, Jaelión, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Era la manera como se llamaba al Señor en esa época, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo. Mira que en estos tres versos se menciona al Dios Altísimo, Jaelión, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el salmista tenía motivos para alegrarse y cantar alabanzas al Señor. No sabemos exactamente cuál fue el motivo por el cual David fue inspirado a
a componer este himno, a componer este salmo. Pero él inicia diciendo que se alegrará, se gozará en el Señor. Y aquí en el verso dice, cantaré alabanzas a tu nombre. Recuerden que cuando aquí se dice, ya lo hemos explicado, a tu nombre, hay que tener en cuenta dos cosas. Número uno, que cuando dice a tu nombre, está refiriendo a todo el Señor, todo su ser, lo que es el Señor en sí, pero que también se está refiriendo al nombre que es sobre todo nombre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Yeshua. Cantaré alabanzas a tu nombre, estaré gozoso. Ahora, si el Señor habiendo hecho en su vida lo que pudo haber hecho, estaba gozoso, estaba que no se cambiaba por nadie, estaba que cantaba alabanzas al Señor, que estaba que glorificaba al Señor, para pues mucho más nosotros. Porque vemos que David estaba en cierta época de la historia y desde cierto punto de vista nosotros tenemos una ventaja, y es que en la actualidad nosotros podemos ver la historia desde un punto de vista panorámico de lo que el Señor hizo, de lo que está haciendo, y ahora a través de los escritos podemos saber todo lo que hará el Señor, todo lo que hará. Entonces para nosotros debe ser mucho más, debemos tener mucho más gozo, debemos tener mucha más alegría, debemos tener la capacidad de cantar alabanzas de manera más fuerte a su nombre. En Zacarías capítulo 9, verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Texto que era una profecía. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá. Esto se escribió muchos años antes de que el Señor Yeshua viniera. He aquí que tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y en Juan capítulo 16, verso 20 dice, de cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. O sea, recuerden que el Señor Yeshua en algún momento nos dijo en que en este mundo tendréis aflicciones. Vamos a pasar dificultades en este mundo caído en el que estamos. Pero a pesar de que nosotros podamos vivir dificultades, dice este verso, y el mundo se alegrará, y muchos se alegren por nuestra tristeza, aunque muchos de vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y digo que nosotros deberíamos estar más gozosos y más tranquilos y más alegres, porque nosotros ya sabemos lo que el Señor va a hacer. O sea, leemos en la palabra, en el Brit Hadashah, que aún el mismo Shaul habla de que a veces es necesario que pasemos por algunas pruebas, pero que nosotros debemos recordar en quién hemos creído. Debemos recordar estas palabras, que nuestra tristeza se convertirá en gozo, porque va a llegar un día en que nuestro Señor, así como ese día entró a Jerusalén montado en un asno, sobre un pollino, hijo de asna, Él así volverá. Así como los ángeles que estuvieron al lado de los apóstoles cuando el Señor Jesús ascendió en ese primer capítulo de Hechos, Él les dijo, así como ascendió, Él volverá. Y esa esperanza, esa promesa que Él nos hizo de que Él volverá, esa esperanza nos debe llenar a nosotros de gozo, de alegría, de pasión por cantar alabanzas, entonar su nombre, de poder contar sus maravillas. Es una promesa que Él nos dio y es una promesa que va a cumplir, que en algún momento se va a dar. Tú y yo no sabemos cuándo, pero sabemos que se va a dar. Sabemos que se va a dar algún momento y nosotros debemos esperar eso con mucho regocijo, con mucho gozo y con mucha alegría. Entonces, el verso número 3 dice de la siguiente manera: cuando mis enemigos sean vueltos, ellos estarán débiles y perecerán en tu presencia. Ahora, miren este texto y teniendo en cuenta que la palabra o la frase que encontramos en el título, Almut Laben,
como según algunos dicen que puede significar eternidad para el Hijo, entonces vamos a empezar a ver este salmo desde cierto punto de vista, y notarán que todas las palabras ahí escritas tendrán más sentido, ¿ya? Más sentido de que si de pronto se interpreta esta frase como la muerte del Hijo, ¿ya? Entonces, como algunos lo interpretan, eternidad para el Hijo. Entonces, algunos intérpretes conectan este pasaje con la alabanza, y esto es algo que ya comienza así a manifestarse de manera muy mesiánica. Miran este salmo muy mesiánico, y ellos dicen que aquí en este pasaje ellos lo conectan con la alabanza que se produce cuando Yeshua resucita de entre los muertos y se presenta ante el tribunal de justicia. Cuando el Señor inspira a David a escribir estas palabras, él en ese momento está proyectando aquel día en que Yeshua iba a resucitar, después que iba a vencer la muerte, y eso iba a ser un día de gran gozo, de gran alegría, ¿ya? Y esa eternidad para el Hijo se refiere precisamente a nuestro Señor Yeshua, eternidad para el Hijo, después de haber resucitado. Cuando mis enemigos sean vueltos, ellos estarán débiles y perecerán en tu presencia. El verso 4 dice, y ya vamos a ir encajando y teniendo como que haciendo esta conexión de la resurrección de Yeshua y lo que Yeshua hizo por nosotros en el madero. Y vamos a ver que este salmo tendrá mucho más sentido cuando lo leamos desde ese punto de vista, refiriéndose al Señor Yeshua y a lo que hizo por nosotros en el madero. Dice, porque tú has mantenido mi causa y mi derecho, porque tú te sientas en el trono que juzga justicia, Entonces aquí, porque tú has mantenido mi causa y mi derecho. Algunos dicen que esto aquí lo que quiere decir es porque tú completarás lo que es correcto para mí, mi debido proceso y mi sentencia. Recuerden que cuando el Señor Yeshua fue al madero por nosotros, allí está pagando una sentencia que deberíamos pagar nosotros. Y allí, en esa situación, allí se estaba haciendo justicia. Por eso es que al final dice, porque tú te sientas en el trono que juzga justicia. Porque tú te sientas en el trono que juzga justicia. Tú te sentarás en el trono juez de justicia. Entonces, allí en esa circunstancia, todo lo que nosotros sabemos que sucedió en el madero, que era necesario que se diera, allí se estaba el Señor dando cumplimiento a su justicia. Dado de que nosotros estábamos separados del Señor, dado que nosotros estábamos condenados, la misma ley del Señor, las consecuencias de la ley nos llevaban a eso. Alguien tenía que pagar. El Señor no podía saltarse su justicia y decir simplemente los perdono y ya. No, alguien tenía que pagar el precio, y por eso es que podemos resaltar que el Señor es justo, que nuestro Padre eterno, nuestro Elohim es justo, ¿ya? Que Él no se saltó su propia justicia para salvarnos a nosotros. Alguien tenía que pagar el precio, ¿ya? Por nuestros pecados. Y por eso el acto del madero, el Señor descendió y fue hecho carne, dice su palabra, y se entregó y se humilló a sí mismo y se entregó por nosotros en el madero, derramando hasta la última gota de sangre, porque tú has mantenido mi causa y mi derecho, porque tú te sientas en el trono allí con justicia, ¿ya? Porque tú completarás lo que es correcto, y lo que era correcto para el Señor era establecer su justicia, y para que se diera esa justicia alguien tenía que pagar. Pero el Señor mismo, como pasó con Abraham, el momento en que le pidió sacrificar a Isaac, la palabra dice que el Señor les proveyó cordero,
El Señor nos proveyó ese Cordero que quita el pecado del mundo para poder hacer justicia y para poder salvarnos a todos nosotros. Qué maravilloso es el Señor. Alabado sea su nombre. Veamos ahora el verso número 5. Vamos a ir mirándolo desde este mismo punto de vista. Verso número 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al perverso, borraste sus nombres para siempre, aún por siempre y para siempre. Bueno, aquí hay que tener algo presente, y es que la semana pasada, en el capítulo anterior, estuvimos mirando que algunos textos en hebreo, para poder darle el sentido correcto, según algunos comentaristas, es necesario hacer la lectura en futuro, hacia el futuro. Y comentan ellos, que el hebreo, dependiendo de la tonalidad del himno, se presta para eso, para hacerlo en pasado o en futuro. Entonces, la mayoría de las versiones bíblicas lo interpretaron en pasado. Dice, reprendiste a las naciones, como si ya eso hubiese pasado hace mucho tiempo. Destruiste al perverso. Pero según a esos comentaristas que miran estos textos hacia el futuro y colocándole esa esencia mesiánica al texto, ellos dicen que estos textos deben ser leídos hacia el futuro, hacia lo que va a pasar en un futuro, o a lo que iba a pasar hacia el futuro de David, ¿ya? Entonces, dice, reprenderás, o debería decir así, reprenderás a las naciones, destruirás al perverso, borrarás sus nombres para siempre, y aún por siempre y para siempre. Aún este futuro es aún hasta futuro de nosotros, porque esto todavía no ha sucedido. Reprenderás a las naciones, ya esto está para los últimos tiempos, cuando el Señor venga por nosotros. Entonces debería ser leído así: reprenderás a las naciones, destruirás al perverso. Aquí, cuando habla perverso, algunas versiones interpretan este perverso como destruirás al malvado. Resulta que esta palabra aquí, malvado, en malvado, perverso o inicuo, esta palabra fue interpretada así, con estos sinónimos, pero la palabra original en hebreo es rasha, y esta palabra, según la concordancia Strong, vamos a ver qué significa rasha. Se trata de impíos, malos, maldad, persona. Su fonética es rashwa. Impíos, habla de impíos, de malos, mala persona. Pero hay un dato con respecto a esta palabra, y es que esta palabra también tiene que ver con una persona que ya ha sido condenada. Según esta concordancia Strong, dice condenado, delincuente, y alguien que ha sido condenado. Y algunos hermanos que comparten esto acerca de que esta palabra se refiere a alguien que ya ha sido condenado, y algunos piensan que la palabra rasha aquí se refiere a nada más y nada menos que a Satanás, a Hasatán. Cuando se lee aquí, reprenderás a las naciones y destruirás al perverso, al malvado, al inicuo, o sea, a Hasatán, al que ya está condenado, al que ya fue condenado. Y nosotros conocemos un pasaje en donde sucedió esto, y que hace referencia, muchos dicen que hace referencia a él. En Ezequiel capítulo 28, verso 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces vemos la relación que hay en este verso, cuando dice que para siempre dejarás de ser. Está muy relacionado con lo que dice el verso número 5 al final. Dice, borrarás sus nombres para siempre y aún por siempre y para siempre. O sea, concuerda que ese personaje del cual está hablando aquí, ese perverso que será destruido, él será destruido y será borrado para siempre. Para siempre. Por eso dice acá en Ezequiel, para siempre dejarás de ser. Y por eso es que muchos lo relacionan con Hasatán o Satanás.
Entonces, miremos todas las conexiones que nos permite hacer este verso cuando comenzamos a verlo como muchos lo ven, así los textos hacia el futuro. Entonces, el verso 6 dice de la siguiente manera: las espadas del enemigo han fracasado totalmente. Tú destruiste ciudades, su memorial está destruido. O sea, ya podemos ir enfocando a qué se refiere todo esto. Sigue diciendo el verso 7, pero Adonai permanece para siempre, nuestro Señor. Él ha preparado su trono para el juicio, para destruir a ese malvado, a ese perverso eternamente y para siempre, para que siempre deje de ser. Él juzgará al mundo en justicia, Él juzgará las naciones en rectitud. Cada uno de nosotros estaremos allí cuando Él venga y Él juzgará al mundo en justicia, Él juzgará a las naciones en rectitud, con su rectitud, con lo que el Señor es. El verso 9 dice así: Adonai, eres un refugio para el pobre, una ayuda oportuna en la aflicción. Aquí el Señor, vemos que la palabra nos enseña una vez más que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza. La palabra habla de los pobres, muchas veces siempre manifiesta esa ayuda oportuna del Señor para con aquellos que son pobres, aquellos que están necesitados del Señor, aquellas ovejas que están necesitadas de Él. Él siempre será su refugio, Él siempre será su ayuda oportuna en medio de las dificultades. El verso número 10 dice: y aquellos que conocen tu nombre, aquí hay algo interesante, esperen confiados en ti, porque, oh Adonai, tú no has fallado a los que te buscan diligentemente. Entonces, dice: y aquellos que conocen tu nombre, aquellos que conocen quién eres tú, nombre que es sobre todo nombre. Y aquí al final cuando dice los que te buscan diligentemente, ya nosotros en la palabra hemos comprendido que pues nos enseña las escrituras que pues nosotros no somos los que buscamos al Señor. O sea, no se refiere a algo que algún día yo me levanté y reflexioné en mi mente y en mi corazón y dije: a partir de ahora voy a buscar al Señor, voy a obedecer sus mandamientos. O sea, eso no es así. Entonces, cuando nosotros leemos no has fallado a los que te buscan diligentemente, pareciera que hubiera una acción en el ser humano que tuviera la capacidad de buscar al Señor de manera diligente. Y no es así, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es el Señor quien nos busca a nosotros, que es el Señor quien nos amó primeramente a nosotros, y es Él quien inquieta nuestro corazón, es Él quien quita la venda de nuestros ojos y nos permite ver, es Él quien nos permite comprender su palabra. Entonces, muchos dicen que aquí, en vez de decir los que te buscan diligentemente, más bien debe decir los que son atraídos por ti. Entonces, en Isaías capítulo 64, verso 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. La misma palabra también dice que no hay justo ni aun uno, ¿ya? No hay quien busque al Señor. Entonces, y haciendo referencia a esto, que más bien son atraídos por ti, vemos un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 14, donde dice que entonces una mujer llamada Lidia, y esto es el ejemplo más contundente que tiene la palabra con respecto, que es al Señor quien nos busca a nosotros. Dice que esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón. Vemos la acción aquí del Señor, el toque del Señor en el corazón de esta mujer, corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y eso es lo que sucede. Señor, permite que su palabra sea predicada, que su evangelio sea anunciado, que sus buenas nuevas sean expuestas, y es Él quien se encarga de abrir nuestro corazón. Él es quien se encarga de quitar ese corazón de piedra y colocar ese corazón de carne para que sea obediente, para que procure obedecer sus leyes, sus instrucciones. Es el Señor quien se encarga de todo eso, quien permite que nosotros le busquemos. Es Él quien otorga ese querer como ese hacer. Dice el verso 11: canten alabanzas a Adonai, el que vive en Sión, proclamen sus obras entre las naciones. Entonces, y aquellos que conocen tu nombre, esperen confiados, aquellos que ya te han conocido, aquellos que ya saben cuáles son tus maravillas, aquellos que saben todo lo que conocen, cómo te has manifestado y cómo nos has salvado, ¿ya? Aquellos que tú has permitido que te busquen, que ya tienen ese conocimiento de todo lo que tú has hecho por nosotros, entonces canten alabanzas a Adonai. El que vive en Sión proclame sus obras entre las naciones. Aquellos que saben lo que Yeshua hizo por nosotros en el madero, aquellos que ya conocen al nombre que es sobre todo nombre, debemos estar confiados en Él. Y estando confiados en Él, así como hizo Pablo en medio de la cárcel, que en vez de afligirse porque estaba en la cárcel, en vez de estarle reclamando a Dios porque estuvo en la cárcel, estaba preso, el apóstol Pablo o Shaul lo que hizo fue cantar alabanzas al Señor. Entonces vemos toda la conexión que el Padre nos permite ir haciendo verso por verso de este maravilloso salmo. Ya vamos a esperar confiados en el nombre que es sobre todo nombre, porque le conocemos, porque nos ha permitido, ser atraídos por Él. Y esa misma atracción del Señor para con nosotros, ese amor que el Padre Eterno permite que se produzca en nuestro corazón para con Él y para con sus instrucciones, nos va a impulsar, nos va a tener esa pasión en nuestro corazón para entonces cantar alabanzas a Él, para glorificarle a Él, para poder proclamar sus obras entre las naciones, para no quedarnos callados. Porque es difícil que una persona después de haber sido transformada por el Señor, después que el Señor permite que este corazón sea abierto o que ese corazón sea cambiado, ese corazón de piedra por ese corazón de carne, es difícil que esta persona no haga la obra del Señor. Es difícil que esa persona se quede callada. Es difícil que esa persona no proclame las obras maravillosas que el Señor ha hecho. Aún Romanos, el apóstol Shaul en Romanos escribe: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Y nosotros que ya hemos sido llamados, aquellos que hemos sido inquietados por el Señor, todo eso que el Señor ha hecho en nuestro corazón, el resultado de eso debe ser hacer estas obras, de proclamar lo que el Señor ha hecho en nosotros para las naciones, para otras personas. Que así como el Señor me dio la oportunidad de conocer de Él, yo también, a través de todo lo que el Señor hizo en mí, poder anunciarlo, poder proclamarlo, poder proclamar esa obra que el Señor hizo en medio de las naciones. Y esas naciones, esas primeras naciones que el Señor nos permite muchas veces, es nuestra propia familia. Y a nosotros no se nos puede olvidar eso. Pero hay mucha gente que comienza a pensar, no, que vamos para las naciones, vamos a predicar el evangelio, vamos a nivel mundial a hacer muchas cosas, y tiene muchos anhelos. Pero la primera nación que el Señor nos ha colocado para proclamar sus obras es nuestra propia familia. Y ese es un deber de cada persona que el Señor ha tocado y ha inquietado su corazón. La primera nación que se debe de conquistar es nuestra familia. Y eso
debe ser así. Es algo que nosotros no podemos ignorar. Es algo fundamental para todo aquel que conoce del Señor. Entonces sigue diciendo ahora el verso 12. Dice, porque el vengador de sangre se acuerda de ellos. Él no ha olvidado la súplica del pobre. La súplica del pobre. Salmo capítulo 9, verso 12, porque el que pide cuentas, ahora vamos a leer este mismo verso en la versión de las Américas, Biblia de las Américas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Recuerden que en el libro de Génesis encontramos el pasaje cuando Caín mata a Abel. Y vemos que esa sangre derramada estaba pidiendo cuentas. Esa sangre derramada estaba pidiendo cuentas. Y el Señor dice que aquí se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Y así pasa con aquellos que han tenido la oportunidad de pasar dificultades, aquellos que han sido asesinados por causa del Evangelio. El Señor no se va a olvidar de esto. El Señor se acuerda de ellos y no olvidará el clamor de ellos, de todos los apóstoles que fueron masacrados. El Señor no se va a olvidar nunca de eso. Y de todas aquellas personas que padecen por causa del Evangelio, por todas aquellas personas que están llevando el mensaje y que de cierta manera están siendo maltratados por causa de eso. Versículo 13 dice, ten misericordia de mí, Adonai, mira cómo sufro a causa de mis enemigos. Tú que me levantas las puertas de la muerte. Aquí este texto podemos verlo en las dos direcciones. Puede ser hacia aquellos que están padeciendo por causa del Evangelio, pero también podemos mirarlo desde el punto de vista de lo que el Señor Yeshua sufrió en el madero y todo lo que sufrió en ese tiempo antes de ser llevado al madero. Recuerdo que el Señor llegó un momento en que si es posible pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino como la tuya. Ten misericordia de mí, Adonai, mira cómo sufro a causa de mis enemigos, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Entonces también de cierta manera se podría mirar así. Dice el verso 14, para que pueda proclamar todas tus alabanzas a las puertas de la hija de Sión y regocijarse en esta tu salvación. Para que pueda proclamar todas tus alabanzas a las puertas de tu salvación. Fíjense que David a veces en sus salmos y algunos salmos que ya hemos estudiado, le da a entender al Señor que es mejor para él y para el Señor que él esté vivo que muerto, porque estando muerto, o sea, un muerto no va a poder alabar al Señor, decía David en uno de sus salmos. Estando muertos, los muertos no alaban al Señor. Entonces, estando ya mirando esa misericordia del Señor, que lo levanta de la muerte, entonces, estando ya con vida, vamos a poder proclamar todas sus alabanzas. Esto también se podría interpretar de otra manera, y es que sabemos que estando sin el Señor, nosotros estamos muertos. ¿Ya? Estamos muertos. Estamos sufriendo lejos del Señor. Estamos lejos de Él. Y el Señor en su misericordia permite que nosotros seamos rescatados de cierta manera y de cierto punto de vista, a manera de aplicación, resucitados espiritualmente. Y estando ya resucitados espiritualmente, nosotros entonces ya con esa nueva vida que el Señor nos ha dado, esa nueva vida espiritual, entonces poder proclamar todas las alabanzas a las puertas de la hija de Sión y regocijarnos en esta tu salvación. Cuando alguien no conoce al Señor y el Señor le permite conocer su palabra, saber lo que el Padre Eterno ha hecho por esa persona se va a regocijar cuando sienta esa salvación en su corazón, cuando sienta que el Padre Eterno lo ha salvado, que el Padre Eterno lo ha librado de la muerte eterna. Y normalmente
ese corazón se manifiesta con agradecimiento, ¿ya? Con agradecimiento. Entonces, estando en esa condición, entonces se van a proclamar las alabanzas, nos vamos a regocijar en su salvación. Y ahora el verso número 15 dice: los Goyim están atrapados en la destrucción que planearon, en la trampa que escondieron, quedó prendido su pie. Recuerden que la palabra también del Señor dice que por sus frutos los conoceréis, pero también nos enseña que todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, aquellos que quisieron crear, planearon destrucción, fueron atrapados, prendidos en su propia trampa. Aquellos que quizás no obedecen al Señor, que no están siguiendo sus instrucciones, que van a estar atrapados en su propia ideología, en sus propios pensamientos, ¿ya? Entonces, que no tienen ese entendimiento que el Padre nos permite tener con relación a su palabra. En el verso 16 dice: Adonai se dio a conocer ejecutando justicia. Los pecadores están entrampados en la obra de sus manos. Higyadon Selah, dice acá. Y vemos que el Señor, Él muestra su justicia, y ya hemos comentado esto en el madero. Todo lo que hizo por nosotros, se hizo justicia. El precio que nos tocaba pagar fue pagado. Se dio a conocer el Señor allí en el madero. Ahí se ejecutó su justicia. Por eso dice aquí: Adonai se dio a conocer ejecutando su justicia. Su justicia fue manifiesta allí, y esa justicia a nosotros nos libró de la muerte eterna. Pero los pecadores están entrampados en la obra de sus manos, están lejos del Señor. Aquellos que no tienen en cuenta sus mandamientos, aquellos que no tienen en cuenta su palabra, están entrampados en la obra de sus manos, según lo que dice aquí este verso. Y aquí dice Higyadon Selah, algunos dicen que esto significa juicio proferido de continuo. Recuerden que la palabra Selah es continuo, es repetición, algo así. Y Higyadon tiene que ver juicio proferido con la palabra Selah, continuo, juicio proferido de continuo. El verso 17 dice que los pecadores sean llevados al Seol, aún todas las naciones que se olvidan de Adonai. Y aquí todo esto se está relacionando con que todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder, todas aquellas personas que no buscaron al Señor, que no obedecieron sus instrucciones, sus mandamientos, van a estar pues condenados junto con aquel malvado del cual estuvimos hablando. Verso 18 dice: porque el pobre no siempre será olvidado. El pobre no siempre será olvidado. La esperanza del necesitado no perecerá para siempre. Miren lo que dice el primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces hagamos la relación. Aquí dice: para que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza, porque el pobre no siempre será olvidado. La esperanza del necesitado no perecerá para siempre. ¿Por qué no perecerá para siempre? Porque nosotros tenemos esa esperanza viva. No perecerá para siempre porque nuestra esperanza viva es por la resurrección de nuestro Yeshua, después de haber sido entregado en el madero. Gracias a Él tenemos nosotros esperanza viva. Y esa esperanza viva es la que nos permite
permanecer en sus obras, permanecer en sus mandamientos, estar allí procurando ser obedientes hasta que Él venga por nosotros. Estar haciendo todo lo que Él ha demandado de nosotros y esperarlo fervientemente. Dice el verso 19: levántate, oh Adonai, no permitas que el hombre prevalezca, sean los goyim juzgados en tu presencia. Y eso es algo que en algún momento va a pasar. Las naciones van a ser juzgadas por el Señor en ese momento que se ha establecido. Y termina diciendo el Salmo, dice: nombra, oh Adonai, un legislador sobre ellos. Deja que los goyim sepan que no son, que son solo hombres. Selah. Entonces él termina aquí hablando de lo que ellos deben saber, deben entender. Hay muchas naciones que se han levantado. Muchos dicen que aquí cuando habla de goyim, habla de naciones, pero se refiere a naciones, aquellas que se consideran naciones poderosas, como por ejemplo los romanos en algún momento, los griegos en algún momento, los de Babilonia en algún momento se creyeron naciones fuertes, naciones que no tenía quien los confrontara. El mismo ejército egipcio, que para ellos el más grande ejército y mejor ejército era el de ellos en el momento en que el pueblo estaba siendo cautivo en Egipto, y para ellos pues no había quien los confrontara, no había quien les hiciera igual. Y vemos que conocemos la historia, todo lo que el Señor hizo con todo el ejército egipcio, y que fue avergonzado de cierta manera. Entonces, así mismo pasará. Muchas aquellas naciones que se creen fuertes, pero que no tienen en cuenta al Señor, el Señor los va a juzgar. Los va a juzgar a través de todo lo que hizo el Señor en el madero. Y ellos van a conocer que no son sino hombres, que son solo hombres. Y que siendo hombres, todos nosotros que somos hombres, seres humanos, necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor. Y aquí vemos en este salmo todo lo que David expone en este himno, y que viendo desde el punto de vista mesiánico, David tenía mucho de qué gozarse, mucho de qué alabar al Señor. Pero como lo decía, en medio de la enseñanza, nosotros tenemos mucho más. Conociendo la historia panorámica, conociendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros tenemos muchos más motivos para estar gozosos, muchos más motivos para alegrarnos, muchos más motivos para mantener nuestra esperanza viva aún en medio de las circunstancias adversas que podamos vivir. Porque esa esperanza debe permanecer en nuestros corazones siempre, debe estar allí. Debemos permanecer, porque nosotros tenemos quien nos defienda, quien nos haga justicia. Nosotros tenemos a nuestro Adonai, que está pendiente de nosotros. Aún en medio de la aflicción, el Señor está pendiente de nosotros. Y este capítulo, este himno, nos manifiesta lo que el Señor es para nosotros, nuestro juez, pero también aquel quien nos brinda esperanza. Aquellos que estamos necesitados de Él, y esa esperanza que es por siempre y para siempre. Alabado sea nuestro Señor. Levantemos alabanzas a nuestro Rey por todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo por lo que seguirá haciendo, esperando en Él esa segunda venida. Entonces, mis amados hermanos, este capítulo va a continuar, tiene ese nexo de continuación con el capítulo número 10, por lo tanto no voy a hacer el cierre aquí porque esto continúa. Y la semana próxima, el próximo miércoles, vamos a continuar con el capítulo número 10, haciendo la conexión con este Salmo número 9. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor por este momento,
Amado Padre, bendito Rey, Señor, tú eres maravilloso. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos estás permitiendo aprender, todo lo que nos estás permitiendo ver en tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento, gracias por abrir nuestro corazón, por darnos ese privilegio de comprender tu palabra y de poder entender las maravillas que tú has hecho, y que por gracia, Padre, hoy te conocemos. Por gracia hoy podemos buscarte cada día. Por tu gracia podemos leer y entender tu palabra. Colocamos, Señor, en tus manos nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a poder hacer las cosas, Padre, que sea con compasión, que sea, Padre eterno, con el amor que tú has colocado en nuestro corazón, y que no sea hacerlas por hacer, Señor. Si vamos a alabarte, Señor, que sea alabarte con todo nuestro corazón. Si vamos a hacer tu obra, si vamos a llevar el mensaje de salvación, Padre, que sea con esa pasión que proviene del amor que tú has colocado en nuestros corazones. No permitas que nosotros hablemos por hablar o hagamos las cosas por hacerlas, sino que ese impulso de hacer todas esas cosas brote de ese corazón renovado, de ese nuevo corazón que tú has colocado en nosotros. Y que nuestras palabras no sean huecas, sino que provengan de un corazón arrepentido, de un corazón, Señor, que se humilla delante de tu presencia, y un corazón dispuesto a exaltar al nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por este momento, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Padre Eterno por darnos la oportunidad de haber meditado una vez más en su palabra. Los invito para que estén pendientes el día sábado en la mañana a través de Zoom para poder escuchar todas las enseñanzas que nos está compartiendo nuestro pastor. Asimismo, el sábado en la tarde, al cierre del Shabbat, para poder estar atentos a todas las parashá que nos está compartiendo nuestro hermano Federico y las diferentes exposiciones que están compartiendo algunos hermanos. Asimismo, el día domingo a las 10 en punto con nuestro hermano Jacob y el estudio de Mateo que se está realizando, y que pues es muy interesante y que a través del que estamos siendo edificados. Entonces, mis amados hermanos, no siendo más por esta noche, Shalom Alejem y muchas bendiciones para todos. La tierra en sus manos hoy está, las montañas son de Él. La tierra en sus manos hoy está, las montañas son de Él. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. 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 Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Me quema con la victoria, Vizmirov Marielo, qui el Gabor Adonai. Gadol Adonai.